El sendero está abierto, donde camina el vagabundo ligado con su valentía. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadito. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes, ¿cómo vais por ahí? Comenzando este 26. Os traemos algunas de las profecías para este año. Si bien, como en otras ocasiones, hay que aclarar que no está claro que en ningún sitio ponga que realmente es para este año, sino que, se ajusta un poco a este margen de tiempo y los historiadores y aprendices nos inventamos un poco las piezas de la manera en que creemos que puedan encajar o que sean un poco verosímiles. En cualquier caso, la impresión que me da leyendo estas nuevas profecías es que en muchos casos es un proceso ya inmersivo, en el que cuando se habla de guerras, de catástrofes, de todas estas profecías apocalípticas, es algo secuencial, en lo que parece que no sucede del todo, pero ya está sucediendo. Por ejemplo, si hablamos de esa gran tercera guerra mundial, pues realmente hay que ver cómo está el panorama. Y no tiene por qué ser esa gran bomba atómica que lo destruya todo, sino ese conflicto a todos los niveles sociales, socioeconómicos, sobre todo económicos, políticos, geopolíticos, ya me entendéis. Pues bien, comenzamos como siempre con Nostradamus. Las nuevas interpretaciones de sus escritos apuntan a un 2026 turbulento, caracterizado por un enjambre. También hay referencias a Donald Trump, a sangre en el sentido de conflictos, sobre todo entre Oriente y Occidente, y el ascenso de un líder que algunos lectores asocian con este Donald Trump. Sin embargo, me cabe aquí resaltar que de las anteriores profecías que comentamos sí que hay una que acertó, un acierto clave, el de la muerte del Papa. Si bien es verdad que el nuevo Papa, que se supone que iba a ser algo en teoría maligno, oscuro, de alguna manera, habrá que ver, ¿no? Pero aún así no parece del todo. Y en el caso de Nostradamus para 2026, ¿debemos esperar nuevas catástrofes naturales? Pues parece ser que sí, que muchos creen que símbolos como fuego del cielo, que podrían predecir fenómenos meteorológicos extremos, incluso otros hablan de la consonancia esta con los efectos del cambio climático, o algunos más aventurados lo extrapolan con inminentes sucesos de tipo relacionado con asteroides o similar que pudieran caer sobre la Tierra. El gran enjambre de abejas es una advertencia sobre los líderes poderosos, y esto podría tener actores políticos influyentes que ahora mismo conocemos, a medida que se están esclareciendo las diferentes disputas geopolíticas. Parece ser que son unos cuantos, todos estos los llamados actores. Y no siempre son los mismos, es decir, Putin, Trump, Xi Jinping, sino han ido apareciendo otros nombres como Nicolás Maduro, Masoud Pezeshkian, que es el actual presidente de Irán. Y este tipo de enjambre yo lo consideraría ya una revuelta a nivel mundial. Solo hay que mirar los diferentes disturbios, protestas que se están generando, incluso en zonas tan conflictivas o peligrosas como Irán, donde no es tan fácil manifestarse como aquí. Pero eso en Europa hay que mirar. Francia, en España yo creo que estamos tardando. Pero todo esto que llevamos aventurando, ya me acuerdo de los episodios que hacíamos al principio de las crisis alimentarias, de la inflación, de el control, todas estas cosas, parece ser que
en mi opinión, en 2026 van a tomar como un punto de inflexión si no lo están tomando ya, porque en algún momento la cúspide en la que tú vas ascendiendo y todo se complica, llega un momento en que cuando ya no tienes tanto que perder, pues solo te queda ir a la causa o una de las raíces del problema. Si bien no es echar solo la culpa al mundo, es parte de esta sociedad que estamos creando. Y yo creo que este aspecto es relevante. Es bastante importante que empecemos a tomar conciencia de la gravedad del asunto, en el que no es solo una cosa coyuntural o sociocultural de un punto concreto. Probablemente podríamos decir que también tiene que ver con los estertores del capitalismo, que se ha convertido en un mundo ya insostenible, en el que el mundo se debe a sí mismo varias veces y ya la tarta, como siempre digo, no sirve para todos y de alguna forma pues hay que repartirla, y cuando todos la queremos pero no hay, sucede lo que tiene que suceder. Y realmente es una clave, yo creo, para 2026. Y eso sí que es una profecía o una alegoría de lo apocalíptico, lo posapocalíptico. Y en este sentido cabe la profecía de todo se inundará de sangre, en relación pues con esa tensión más allá de las fronteras. Sobre todo hay que tener en cuenta que Nostradamus, europeo, el francés, se referiría a las fronteras europeas. Y es que Europa es un estandarte que está cayendo por su propio peso. Hablábamos en otra ocasión de cómo Europa se ha disparado en el pie. Hay algunos autores que a personas como nosotros nos denominan cenizos o agoreros, pero solo hay que ver cómo la inflación está devorando todos los ahorros o los pocos ahorros o las pocas expectativas de futuro. Hay que pensar en la gente joven, y no me canso de repetirlo, cuando alguien ya no tiene que perder, pues se comentaba también el caso del síndrome de los bares llenos, que es una irrealidad, en el sentido que, claro, si a ti te garantizan que vas a poder tener un futuro, pues igual inviertes, ahorras, haces ciertos sacrificios para comprar la vivienda, un coche. Parece ser que ahora ya no se puede comprar ni un coche, porque ya no solo son los precios, sino esa idea que hay, por no hablar de las ciudades de 10 minutos, de que todo se complica. Hay que decir de la baliza. Es que cada vez que se me ocurre una cosa yéndome por las ramas, pues los frutos que aparecen no son nada apetecibles. Pero lo que quiero decir es que antes había esa sensación de, tengo que ahorrar porque así consigo algo más. Es más, en mi época, cuando se hablaba de mileuristas como algo despectivo, era una cuestión de progreso social. Si tú estudiabas solo la carrera más básica, pues te conformabas igual pues con ser un comercial. Pero si ascendías, te garantizaban que en el futuro podrías tener, un puesto mejor. Cuando todo eso no sucede en una generación que avanza y no hay opciones de nada a un futuro, ni siquiera a medio plazo, pues la gente va a, los bares. Ese es el ejemplo, ¿no? En el caso de España. Pero puede ser el ocio, puede ser cualquier cosa en el que para no tener nada mañana, o que incluso la inflación me lo coma, pues me lo gasto todo ahora. Y eso no es tampoco ninguna solución, pero genera esa sensación de que todo va bien. Luego se habla de los bares porque es un centro común, o los restaurantes, todo esto, porque es un centro social, de alguna manera, en la que compartes tus frustraciones pues con los amigos, con familiares allegados, en las que todos estamos igual y parece que nos damos entre todos una palmada en la espalda, pero no lo veo como una solución clara a ninguno de los problemas. Y no quiere decir que eso esté mal, pero es que antes se podía hacer como una cosa normal de nuestra propia cultura. De hecho, es lo que hablaban del pan y circo. El problema es de que ya desde la antigüedad pues esto se venía dando, y ahora es que el pan se está acabando y puede llegar un momento en que ni siquiera el circo sea algo común, es decir, que ya no sea rentable ni siquiera ir al bar. Con lo cual parece acertado pensar que efectivamente es una cosa que hay que hacer. También sirve para que no caigamos en una depresión más de lo que estamos, pero por otro lado, me entendéis, supongo lo que quiero decir. Otra de las cuartetas dice: 7 meses de gran guerra, gente muerta por el mal.
Algunos comentaristas han especulado con la posibilidad de que se refiera a algunos de los grandes presidentes que están involucrados en estos conflictos, incluso Zelensky y Trump, pero yo todo esto lo veo como muy básico, muy de andar por casa por decir algo. Yo no entiendo nada de eso si no tuviera este contexto, es decir, lo que entiendo es lo que ya estamos viendo. El mal está ahí. Hay quien afirma que realmente todo esto en el mundo purgatorio, como me gusta llamarlo, en el que vivimos, que efectivamente hay fuerzas, ¿no? Ya no hablo solo de que alguien pueda pensar en algo espiritual, sino algo tangible de los grandes poderosos que al llegar en conflicto a situaciones que no pueden resolver, pues nos usan como siempre se ha usado. Es como cuando dicen, bueno, hay que ir a la guerra, ya, pero vas a ir tú. No es así, ¿no? En ese sentido, Marte al mando, la guerra a gran escala y el declive de Occidente es una de las soluciones que se dan a este tipo de cuartetas. Y la escalada bélica que se lleva anunciando desde que empezamos haciendo esto en el 2024, pues parece ser que ahí sigue, y no es para menos, pero yo no creo que haya una, como dijimos en su momento, una escalada total. Pero bueno, las papeletas están ahí. Al final se basa en una guerra sociopolítica y socioeconómica. Entre estos casos aparece en las profecías que, a ver, como ibas a ver, Nostradamus esto, pero bueno, lo encajan ahí como la inteligencia artificial y los cambios de poder, como que 2026 será un punto de inflexión para Nostradamus. Bueno, yo entiendo que esas son interpretaciones, pero esa alusión a la inteligencia artificial hablaría de los sistemas de comunicación y, bueno, pero también de esa automatización tan avanzada en la que la publicidad está tan dirigida, ese control que tenemos. Recomendaría, por algunos de los avisos recientes que he descubierto por ahí, de revisar nuestro teléfono, porque hay muchos accesos que permitimos simplemente por la comodidad de no desactivarlos, pero de alguna manera todo ese aporte de datos que estamos generando no sirve más que para nuestro control. Obviamente, porque es todo tan gratis, pues ya lo sabemos. En este sentido, yo creo que la inteligencia artificial va a tener un rápido progreso. Sin embargo, sí que está habiendo esa burbuja desinflándose de solo invertir en inteligencia artificial, puesto que todo está ya con inteligencia artificial. China está ganando terreno, incluso Japón u otros países orientales, y se sostiene que podrían poner en jaque a los mercados occidentales, que son los que hasta ahora gobernaban todo. Hay que tener en cuenta que esa gran presión puede ir en un aspecto desfavorable. Hay que pensar, por ejemplo, en Windows 11. Ha sido una herramienta que ha dejado obsoletos a la mayoría de ordenadores operativos que no eran tan recientes por todos estos temas de los chips, o sea, de los controles que hacen sobre el chip y la BIOS, que lo que han conseguido es, te quieren, bueno, como explotar tanto, exprimir tanto, no solo por tus datos, sino todos estos accesorios que para que todo funcione bien tienes que pagar suscripciones, o no me caben los datos, pues necesitas una suscripción para ampliar tu espacio. Todo esto ha generado que, por no hablar de los fallos, que Windows 11 ya no sea la panacea y la gente empiece a usar, no sé, pues Linux Mint o cualquier otro sistema operativo que prometa otra cosa más natural. No sé si me estoy yendo mucho por las ramas, pero creo que es un poco lo que yo estoy empezando a notar. En ese sentido, es como que ese dominio que existía cae por su propio peso. Creo que se puede resumir con eso. Y a pesar del tono sombrío de muchas de estas cuartetas de Nostradamus, las predicciones para 2026 concluyen con una perspectiva optimista. Siempre a nivel periodístico hay que hacer un poco eso, ¿no? De buscar también algo que pudiera parecer algo mejor. Y se podría encontrar en esta que dice que las sombras caerán, pero el hombre de luz se alzará. Y esto es así desde el origen de los tiempos. El problema es que, ¿quiénes son los hombres de luz que realmente resisten? A nivel de humanidad, que va a haber siempre un rastro de luz, un túnel por que nos podemos asomar, o un puente que al cruzarlo pues la humanidad va a seguir, o los que realmente son buenos, esa luz que siempre hablamos de el prójimo, de estas personas buenas que sobreviven a pesar de las personas vampíricas que nos chupan la energía. Ese no será el que acaba siempre pagando todo, el que lo hace todo bien, el que no invierte en algo que va a ser malo, sino que da su vida, su voluntad por las personas y
yo que sé, el que da el intermitente en las rotondas, el que te ayuda a cualquier cosa, cuando eres incluso el vecino apático, pues ese no lo tengo tan claro que es el que progresa, sino que al final el mundo se convierte en esa superación de la adversidad en base a los que lo hacen bien. Pero de lo que se trata en esta expresión de las profecías posapocalípticas o apocalípticas del 2026 es una visión del mundo redefinida o un cambio social. Y yo creo que si algunos autores afirman que lo que pudiera ocurrir es una rebelión a nivel de que el más fuerte se quiere imponer para obtener lo que se le está quitando cuando pensaba que no podía carecer de ello, y la otra parte podría ser en que los buenos pues se adapten de la mejor manera posible para evitar un conflicto mayor. Y no dejamos de ser seres humanos. De alguna manera, el caso de Irán refleja un poco todo esto. Ha sido un cambio social. Solo conozco a algunas personas de ese país con las que tuve la gran oportunidad de habitar durante un tiempo. Y lo que noto es que al final todo se impone, sea para bien o para mal. Los que piensan que por la fuerza o por el mal, o los que piensan que por la luz, pues bueno, Nostradamus aquí aspira a que va a haber algún recurso para aposentarnos en esa luz. Yo creo que entre todos pudiera ser un buen augurio, o al menos prefiero quedarme con ese. Y cómo no, como los seguidores del canal pues ya lo aventurarán, seguimos con Baba Vanga, la vidente búlgara. Para 2026 es la afirmación más dramática de las profecías apocalípticas. Quizás por su cercanía geográfica, esta Nostradamus de los Balcanes, como así se le ha denominado, habría dejado escrito que Putin fracasará, morirá o incluso será depuesto por un golpe de estado, surgiendo un nuevo líder ruso que cambiará la política mundial. Esto a corto plazo no parece que sea algo 100% verosímil, sobre todo porque, por mal que pese a muchos de los que siguen esa corriente OTAN al pie de la letra, a Rusia no le va tan mal. De hecho, aconsejo a que todo el mundo investigue por su cuenta las diferencias que pueda haber entre las versiones que se nos otorgan. Lo que sí me parece más verosímil de sus profecías, por un tiempo en el que llevo escuchando sobre este tema, es que los extraterrestres están llegando a la Tierra. Es decir, para 2026 se habla de descubrimientos médicos importantes, especialmente en tratamientos que podrían alargar la esperanza de vida. He escuchado por ahí que ya hay algún tratamiento o algún apunte o punta de lanza para la enfermedad del Alzheimer y algunas otras paralelas, como que está habiendo avances. Sin embargo, de los avances más sorprendentes es que una nave alienígena, incluso alguien habla de la llegada de vida extraterrestre más pausada, por ejemplo un virus. Eso lo he escuchado hace poco por parte, no decían, de la NASA. Eso, no lo puedo corroborar, pero se lleva hablando durante un tiempo que 2026 va a ser el momento en el que se va a anunciar algo así. Entiendo que siempre empezará como una cosa de poco y luego probablemente ya puedan decir que los alienígenas viven entre nosotros con diferentes razas que nos llevan quizás gobernando durante mucho tiempo. No sabe hasta dónde se puede llegar con esto, pero sí que parece ser que se estaba preparando a la humanidad para darle esa noticia de haber encontrado vida extraterrestre. Otros hablan de que un objeto interestelar, como el famoso 3i Atlas, o quizás otro nuevo, que pudiera ser incluso reportado a la Tierra con este tipo de vida. Esto de reportado no me ha sonado muy bien. Quiero decir, no sé, que pudieran caer fragmentos que trajeran esa vida, no lo sé. En cualquier caso, prefiero quedarme con esta parte de los descubrimientos médicos o los avances en medicina que tanta falta nos hacen. Solo hay que ver las listas de espera en los hospitales. Y aún así casi que nos demos con un canto en los dientes por decir, pues por lo menos que se mantenga así, porque como cada vez va a peor, va a llegar a un momento en el que,
tenga que ser algo paliativo, la curación, en el sentido de tómate esta pastilla para que no te duela la rodilla hasta que te puedan hacer la intervención, pensando en el mejor de los casos. Y no quiero frivolizar con la sanidad, porque en la mayoría de los casos todos somos perjudicados y el que no lo sienta así debería sentirlo, en algún momento le va a tocar. Otras profecías, no voy a citar las fuentes porque es todo muy confuso, es mucha gente que utiliza versos de Nostradamus, otros que parecen ser, bueno, no se sabe de dónde salen. Y el caso es que se repiten en muchos sitios. A investigar todo esto nos llevaría mucho tiempo y tampoco esto es algo como para adoctrinar a la gente con una forma ritual en la que alguien tenga que creerse casi nada de esto. Hay que tomárselo como un cuento, como una especie de versiones de lo que puede haber o lo que no, en el sentido de la mente colectiva. Y a veces simplemente es algo periodístico para que hagas el clickbait. Nosotros no tenemos ninguna intención en monetizar nada de esto. Con lo cual, pues allá vamos. El fuego del cielo que decía Nostradamus, hay quien lo mete en clave contemporánea, en esa imagen que suele vincularse a advertencias científicas reales, pues en 2026 es señalado como un año clave dentro del ciclo solar, cuando el Sol podría alcanzar su propio máximo de actividad. Esto ya lo comentamos anteriormente, sabemos que estos ciclos no son exactos, pero sí que esto podría tener una forma de apocalipsis de alguna manera en la Tierra. Según los expertos, una tormenta solar de esta magnitud, ya lo comentamos en la ocasión anterior, podría generar pues un apagón digital a gran escala, de tal manera que, tal como entendemos hoy, no solo la electricidad sino la electrónica y todo depende de lo digital, pues podría ser algo catastrófico, al menos durante un tiempo, y esto afectaría a una parte de la sociedad, no solo a nivel estructural, de decir, me quedo sin internet una semana. No, pues todo, ya vemos lo que ocurrió en España en concreto cuando hubo ese apagón de la energía eléctrica. Pues imaginemos eso a escala global, por no hablar de los costes que tendría volver a implementar todo esto, y en general es una de las partes que se creen bastante plausibles. Por otra parte, a nivel económico, he escuchado me refiero porque he visto en YouTube de gente relativamente seria hablar sobre el tema de la encapsulación que nos quieren hacer, no solo por el tema de la inflación programada que comentábamos antes, sino a nivel, por ejemplo, de las CBDCs o todas estas monedas electrónicas que lo único que quieren es el control de la sociedad. Y eso podría ser una implementación cuyos orígenes podrían estar en 2026. Al menos esa forma de intentar implantarla. Todo ese control está ya establecido y programado. Es decir, en qué se traduce eso, en dónde puedes gastar tu dinero, en qué no, cómo crear impuestos adicionales por si gastas en algo que creen que no es en donde deberías gastar. Solamente el hecho de saber dónde estás gastando tu dinero, en qué, cómo, cuándo, pues es un punto por el que, o una herida por la que te pueden escarbar. Ya sabemos, el conocimiento es poder, pues eso es una forma de control desde el origen de los tiempos. Sin embargo, hay quien afirma que el crecimiento global, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, estima un crecimiento del 3%, mientras que el Banco Mundial lo sitúa en un más conservador 2,6%. Pero claro, todos estos índices, o el de la OCDE, que proyecta un avance del 2,9%, ¿aquí en dónde se reflejan? Porque más bien eso es una pérdida de poder adquisitivo en la inflación, que esta sí que se espera que continúe su descenso global hacia un 3,7%. Es decir, ¿quiénes ganan? Pues las grandes fortunas o los grandes fondos de inversión. De alguna manera, eso sí, protegen su inversión, vamos a llamarlo así. Pero lo que ocasiona en muchos casos es que estas noticias no son beneficiosas para los plebeyos, sino que lo que sufrimos es todo lo contrario, esa apocalipsis económica. También la transformación de la tecnología, sobre todo en la inteligencia artificial,
que se perfila como ese motor en el que se está invirtiendo tanto que decimos que bueno, es una burbuja desinflándose, pero no va a parar. Es decir, una cosa es que se invierta mucho dinero diciendo que es la panacea y que luego haya sectores en los que esa inversión no se devuelva, pero sí que ese entusiasmo mediático está generando una integración de los procesos que son básicamente de negocio para las grandes empresas que adopten esta inteligencia artificial agenética, como le llaman, a estos sistemas autónomos que lideran el crecimiento, o por lo menos lo liderarán a no mucho tardar. Ya hemos dicho nuestra posición. Yo lo que entiendo es que la inteligencia artificial es buena si se hacen cosas buenas. Es una gran herramienta para cualquier cosa. Lo que pasa que en mi faceta de escritor estoy observando por ahí que hay gente que ya hace libros con inteligencia artificial. Yo ya comenté mi experiencia que como herramienta sí, pero no te va a crear un libro a cierto nivel, pero sí que está haciendo que, mucho, por ejemplo, en libros infantiles, que no hace falta tener una gran prosa, lo que está generando es que todo se masifica. La música hay que conocer, por ejemplo, el programa Suno, si alguien no lo conoce, esa aplicación o web que te genera canciones de la nada. Si llegamos a ese punto en el que todo es ruido, en el que hay tanta cantidad de todo, pues se autodestruye la propia imagen que teníamos de lo que es la cultura, el arte y demás. Pero a la vez digo, si tú haces una canción con Suno, o lo de los libros, ya os digo que me parece mucho más complicado hacer un libro de 500 páginas y que todo encaje perfectamente. Al final se sabe lo que está. Pero bueno, si se llegara a conseguir y es objetivamente, si alguien que no conoce si se generó con una inteligencia artificial es bueno, pues bienvenido sea. Es decir, de alguna manera también hay que generar esos prompts, hay que generar esa historia para que la inteligencia artificial lo haga. En este sentido, ¿por qué lo comento como profecía apocalíptica? Porque hay quien augura que en 2026 una de las canciones en el top mundial va a estar creada con inteligencia artificial. Y bueno, lo de los libros, insisto en que me parece más difícil, pero podría ser. Un cuadro, obviamente, no, a día de hoy creo que no lo voy a poder pintar, pero lo que es la imagen, es probable que ya haya imágenes o que se puedan generar imágenes que tengan una profundidad que un pintor de pincel fino profesional igual no sea capaz de generar. Todos sabemos que hay mucha bola en el arte también. En el mercado de divisas, los analistas como famosos Goldman Sachs visualizan una caída del dólar frente al euro de hasta un 6% a lo largo del año. Aquí he escuchado muchas versiones. Hay quien dice que la moneda estándar, que es el dólar, sí que hay una tendencia a hacerlo bajar, pero que no va a desaparecer, porque hay varias tesituras. Por ejemplo, la moneda china, el yuan, sí que estaba en un repunte o en esa idea de querer ser el baluarte mundial. Pero ¿qué ocurre? Las inversiones que han realizado, por ejemplo, en Sudamérica, gran parte del conflicto viene por ahí, el conflicto que estamos viendo en Venezuela, que se puede extender, ¿no? Que se prevé que haya una intencionalidad ahí con México, con otros países, por parte de Estados Unidos, tiene que ver con todo esto. Sin embargo, las inversiones que se hicieron desde China en países africanos, están notando que no están recuperando esa inversión, con lo cual esa panacea que se prometía de que el dólar iba a perder todo su peso, el potencial mundial, parece ser que no va a suceder a corto plazo. Pero sí que es probable que lo que suceda es esa, no tan valorización, es decir, ya no se considera el dólar ese valor refugio como antaño, pero bueno, aún lo sigue siendo. En cuanto a las profecías históricas o místicas, hay o va a seguir existiendo ese gran conflicto entre Oriente y Occidente, como ya comentábamos. Y ese colapso económico global está cada vez más cerca o se prevé que se tense hasta situaciones cada vez más bélicas. Por otra parte, hay riesgos identificados que pudieran ser la fragmentación del comercio, es decir, el paso de esa globalización a esa geonomía, el comercio en bloques regionales. Ahora mismo todo el mundo conoce el proceso que está ocurriendo en la agricultura y la ganadería en esa índole en Europa. Bueno, pues esas tensiones que hay entre que las normativas europeas son muy estrictas para la producción de alimentos
Pero por otra parte, si se abren esas puertas, como ese comercio internacional, especialmente de otros países, hablaba de Sudamérica, de otros países que deberíamos estar hermanados de alguna manera, lo que consiguen es que haya ese conflicto por estos bloques regionales o internacionales, si queréis, en esa geonomía en la que se consigue que la guerra de precios y las condiciones, hablo de toda esta burocracia. Hay un caso que me llamó la atención de cómo una norma que habían hecho, no era de agricultura, era de otra sección, ahora no recuerdo, pero bueno, al caso es que la norma igual tenía 40 páginas, pero la explicación de cómo tenía que llevarse a cabo esa norma tenía 400. Así funcionan las cosas en la Unión Europea. Se prohíbe todo, se limita todo tanto que no va en beneficio de los propios agricultores ni de los consumidores, sino que lo que crea es ese colapso económico. Y si a nivel comercial se genera esa guerra entre los productos que vienen de otros países y los que hay que producir aquí, pues no se juega en la misma liga y no tiene sentido que se exija una cosa cuando luego lo que va a entrar en el mercado, o sea, lo que se va a poner en la mesa es otra, sin defender la agricultura de aquí o la de allí, porque hay productos que deberían ser simbióticos. Es más, debería ser todo casi un mercado único. Quiero decir, o quiero intentar expresar que se podría humanizar más y hacerlo de alguna manera que fuera más propicia para todos. Seguramente que hay una manera en que los acuerdos de este tipo pudieran ser más beneficiosos, pero apuntan más a yo te doy aquí esto, tú me das esto y nos enriquecemos los de arriba con estos acuerdos que no sabemos bien a qué benefician. Creo que me he liado un poco, pero la idea está ahí. ¿En qué también tendríamos que tener en cuenta estos riesgos identificativos? Pues en la deuda elevada. La carga financiera sigue limitando a muchas economías en desarrollo. Es muy probable que en los países más subdesarrollados, yo empiezo a pensar que España ya empieza a ser uno de estos países, pues la carga de deuda que tenemos, pues prácticamente el pago de esos intereses no deja sacar la cabeza. Es decir, a veces pensamos que es culpa de los políticos, pero los políticos no pueden ser tan tontos. Consideramos que sí, pueden ser corruptos, pueden ser, bueno, un estandarte de la delincuencia más estandarizada, pero no son tan ignorantes, porque entre otras cosas tienen gente alrededor que sí son inteligentes, o al menos muchos de los que los colocan ahí, que podrían no ser los que resuelven los problemas, como siempre se dice, ¿no? Que se echa muchas veces la culpa a los funcionarios, pero muchos de los funcionarios ya os digo que no son los políticos, y lo único que buscan es, pues ese esfuerzo que hicieron estudiando esa posición, esa carrera o lo que sea, buscan que haya un resultado de si pues tengo una jornada laboral mejor estructurada o ciertos beneficios sociales que todos deberíamos tener, pues se apuntan a ese sello. ¿Y esto a qué viene? Pues a los choques laborales, porque el impacto que decíamos antes de la inteligencia artificial, ese contraste entre que si los funcionarios están expoliando al resto de la sociedad, por ejemplo, hablo siempre del caso de España, que es el que mejor conozco, por ejemplo, los autónomos, que hay que pagar un dineral para luego no tener ningún derecho social de casi de ningún tipo, y luego de lo que estás pagando, como decíamos antes, la sanidad, la educación, todo eso se quiebra, pues es todo un desasosiego continuo. Y bueno, yo creo que ya he dado la chapa bastante, así que voy a hacer un último repaso por alguna web de estas que haya algo que se me haya escapado, y ya os digo, tampoco es el objetivo, era más contaros o meter algún capítulo nuevo, como el de las profecías, es uno que siempre gusta y sigue ahí. Pues después de un mes sin subir nada, yo creo que ya tocaba, porque esto va a ser un poco así. Si sigo no teniendo demasiado tiempo, ni voluntad, ni ganas, en el sentido de que veo que prácticamente es una cosa que se mantiene ahí, en el que no hay no es un canal que esté repuntando, sino que se mantiene ahí, y el esfuerzo no compensa demasiado. Pero por otro lado digo, joder, pues si esos que están ahí, que han hecho clic en seguir, pues que a menos que, aunque sea de vez en cuando tengan hueco, subir algo. Así que, para terminar, he pedido a la inteligencia artificial, la genérica, en este caso creo que estoy haciéndolo en Google, que todo el mundo pueda utilizar por si quiere hacer la prueba. Y el prompt que le he puesto básicamente es que me diga, en su base a su gran conocimiento, qué cree que pueda ocurrir, y también las que ya están, ¿no?, en todas las páginas. Y nos dice: la singularidad del trabajo. Ray Kurzweil y futuristas. Se profetiza que 2026 será el año del desajuste masivo.
no es un colapso financiero tradicional, sino una crisis de utilidad donde la inteligencia artificial empieza a reemplazar roles de gestión media a una velocidad que los gobiernos no podrán legislar, provocando debates globales sobre la renta básica universal. También habla del gran apagón digital, que es esa teoría conspirativa y técnica recurrente sobre lo que hablábamos antes de la tormenta solar masiva, o también podría ser un ciberataque coordinado. El caso es que podrían dejar todo como un colapso, incluso el sistema bancario, que está basado en la nube. Y no habla solo de semanas, sino de la ruina que no estaría tan clara de solucionar. También el ajuste de cuentas de los ciclos de Kondratiev, que algunos economistas heterodoxos sugieren que 2026 marca el inicio de esa ola de invierno en un ciclo económico de 50-60 años. Básicamente, esa ruina socioeconómica que para las generaciones desde los millennials hasta lo que quede, pues va a ser ya la nada. Y The Economist, en sus portadas crípticas, podrían analizarse como esas redes que suelen interpretar un giro hacia el proteccionismo extremo, de tal manera que ante esa consolidación de monedas digitales como las CBDC se haya eliminado gradualmente el anonimato del efectivo. También hablamos un poco de ello. Y las proyecciones como inteligencia artificial serían que la economía del gemelo digital sería algo así como el auge de los mercados predictivos personales, como un yo digital, o sea, un modelo de inteligencia artificial que conoce todos tus gastos, tu salud, tu estado emocional y que negociará directamente con las inteligencias artificiales de los bancos, de las grandes multinacionales que te van a vender los productos, y va a ser como esa economía dirigida para la masa, pero a la vez para esa microsegmentación total. Esto es importante porque vas a creer que compras lo que necesitas, pero realmente es que lo han diseñado para ti. Cada uno puede pensar si eso es bueno o no. Solo te puedes blindar diciendo pues no necesito nada. Y incluso puede que comamos lo que nos digan que tenemos que comer, porque es lo más sano para nuestro estado de colesterol. También la soberanía de datos como nueva moneda es el anticipo que el valor del petróleo o el oro podrían empezar a ser secundarios. De hecho, ese dato verificado en un mundo lleno de deepfakes y contenido generado por inteligencia artificial en el que ya no se sabe qué es verdad o qué no, la información humana podría no estar tan claramente certificada y se convertiría en un activo que sería más caro que el propio mercado. Por otra parte, esa burbuja de la infraestructura de la computación, en la que ya vemos lo que costaban. Hace poco vi una noticia en que las tarjetas gráficas costaban un dineral, o las memorias RAM, que habían subido de precio, etcétera, etcétera. Pues bueno, todo este entorno de inversión en inteligencia artificial que no se materializa realmente en productividad real, sino que esa burbuja de la que hablábamos está generando esa inversión que igual luego no se traduce realmente en ese proceso productivo para, por ejemplo, no sé, lo que hablábamos antes de generar alimentos, ¿no? Habrá una parte que sí sea buena, pero bueno, ese tractor que hay en España que tiene unos cuantos años, pues igual la inteligencia artificial no le ayuda mucho. Hay que seguir levantándose por la mañana y meter los pies en el barro, en el abono. La resiliencia local es el patrón de búsqueda global que indica un retorno a lo físico, como un hilo de datos que muestra esa volatilidad global, ¿no? Que la riqueza en 2026 se medirá por la capacidad autónoma, es decir, por el acceso local a energía limpia, agua y producción de alimentos tecnificado, como esas granjas verticales. Pero todo esto suena casi a Mad Max. Bueno, y para cerrar, pues he abierto así algunos bloques más globales, por ejemplo el de la salud, que el nacimiento de la medicina predictiva de consumo. En 2026 la salud ha dejado de ser reactiva y se convierte también en algo casi de pago, es decir, el que pueda pagarla puede tener una salud, digamos, mejor, en el sentido de lo que ya vemos, todas estas privatizaciones, o sea que los avances médicos están, pero que quizás no lleguen a todo el mundo. La inteligencia artificial como médico de cabecera se
está estableciendo, porque cuando tienes un pequeño dolorcillo, una cosa en la que dices, bueno, igual todavía no es momento de ir a urgencias, pues lo primero que haces es buscar. ¿Y dónde buscas? Pues en Google, y Google ya tiene su inteligencia artificial que te responde. No es que las máquinas reemplacen a los doctores, pero que cada vez los humanos utilizamos estos modelos de lenguaje diciéndole, dame una prescripción que podría utilizar si en casa tengo ibuprofeno no sé qué, no sé cuál, para bajar la fiebre porque puedo tener un virus de no sé qué. Y automáticamente te dice, sí, específicamente tienes esto. En realidad, esta disposición podría avisarte de esa infección, pero bueno, hay quien dice que a nivel médico, especial de especialistas de papers científicos, la inteligencia artificial está consiguiendo diagnósticos mejor que muchos doctores. Pero claro, esto es a nivel clínico, con unos datos muy precisos que los analizan todos, pueden ver cosas que a simple vista no se ven, esos estados que tienen las grandes guardias de los médicos de hasta 48 horas, pues no las tienen. Entonces, en este sentido, sí que estos avances podrían ser positivos. Y también se habla de la edición genética en la conversación pública. Tras los éxitos de terapias como el CRISPR para enfermedades de la sangre, por ejemplo, CRISPR es esta terapia génica en la que es como cortar genes, ¿no? Este año, de 2026, el debate se desplaza hacia el uso de esa edición genética para la optimización del individuo. Y me refiero a individuo resaltando esta palabra, es decir, como decíamos antes, van a saber cuál es tu colesterol o tu resistencia muscular y van a crear esa terapia génica para ese individuo, creando una nueva brecha ética y social, porque ¿quién va a poder pagar eso? También digo, no sé hasta qué punto nosotros ahora mismo tenemos esa idea de que eso puede ser bueno, es decir, no creo que nadie quiera que le haga ninguna terapia génica, pero para ciertas enfermedades, para ciertas situaciones, si esto realmente avanza hasta los puntos donde tendría que ser ambicioso para erradicar ciertas enfermedades, pues podría ser un punto de inflexión importante. En cuanto a la educación, estoy empezando a observar esa parada, o al menos esa pausa, en que los padres se están dando cuenta, por lo menos a mi alrededor, de estos problemas que están generando. Bueno, pues desde dejarle el móvil a un niño de muy poca edad para que se entretenga, que ya saben usarlo mejor que nosotros, y esos problemas que se están generando de lo que hablaban de ¿cómo era? Lo de los 8 regalos, que no convenía dar tantos regalos porque al final solo hacen que abren uno, abren otro y solo quieren que abrir y casi no quieren ni jugar con ellos porque ese éxtasis momentáneo se está convirtiendo en algo de necesidad y eso genera ese estrés psicológico a medio plazo y trastornos de alguna manera, esa hiperactividad, todos estos trastornos que están diagnosticando ahora mismo son generados por esa no visualización de no solo las nuevas tecnologías, sino el que muchos niños ahora tienen todo de una forma inmediata y en la realidad no es así, con lo cual eso genera una frustración, genera esa clásica retransmisión de los que están alrededor, es decir, a la hora de comprar los regalos, si los demás niños tienen el móvil o tienen cualquier cosa, si no se les da, pues claro, el niño queda como pues relegado ahí a la indiferencia. Bueno, en los familiares directos, si no le compran ese regalo, quedan como el personaje rata, vamos a llamar así, es decir, todo tiene que ir, aunque tú estés en contra y quisieras regalar una cosa de segunda mano, un juguete de segunda mano de madera, por ejemplo, pues serías visto a nivel del resto de la sociedad como monstruo. Pero ¿qué ocurre? Que esta pausa de la que hablo es que la gente se está dando cuenta de esto y dicen, pues eso, ese monstruo lo estoy generando yo en mi hijo, con lo cual, pues bueno, ya están haciendo esa presión de encauzar hacia, no se sabe hacia dónde, pero hacia algo más saludable, ¿no? En el tema de educación y también, bueno, a nivel psicológico. Bueno, como siempre, no sé hasta qué punto me explico bien, pero también hablan de los tutores personalizados, en los que cada estudiante usted puede tener un tutor, no solo de inteligencia artificial, sino de esa capacidad que hay de que ahora puedes contratar un profesor, ¿no? Pues por internet, y que la educación vuelva a ser
hiperpersonalizada. Solo hay que ver, si quieres aprender a tocar la guitarra, te coges un curso de estos o simplemente tutoriales por YouTube, y se está convirtiendo un poco la educación más en eso que lo que realmente estás aprendiendo incluso en una facultad, porque está desapareciendo, igual que la forma de informarse. Esa televisión que antes te ponía, da igual que ahora tenga 30 canales o 50, son todos igual de malos. Por cierto, otra cosa que creo que sí que va a cambiar, porque ya está sucediendo, creo que fue de Telecinco, es que tuvo en un momento 0% de audiencia. Supongo que sería a altas horas de la madrugada o lo que queráis, pero eso nunca sucedía, y eso está sucediendo ahora, porque la gente ya se informa. No sé si también es bueno, porque con la dirección de la que hablábamos antes, en que todo está controlado, pues igual tú pones cosas en YouTube pensando que te estás informando, pero si voluntariamente no escoges diferentes fuentes y solo dejas lo que te recomienda, vas a estar totalmente dirigido en eso. Y es eso, que la información, la educación está cambiando. Cada vez hay más universidades privadas, que la pública no deja de ser una red de clientelismo. Hace poco estaba súper furioso porque aparecía una oferta en un tema en el que yo hice la tesis, pero excluían mi titulación, una de las titulaciones universales, que cuando yo estudiaba solo existían esas titulaciones, ahora hay otras titulaciones nuevas, y yo creo que eso pudiera ser denunciable. Así que pues no lo sé, para la siguiente estaré más atento y probablemente, aunque solo sea como queja, habrá que hacer una denuncia de alguna manera, porque no me parece en el medio normal que en organismos públicos haya esa forma de meter no me atrevo a decir tus amigos, ¿no? O a tus alumnos o a tus... No se busca generalizar, meter a los mejores, sino se busca pues ese clientelismo que siempre ha ocurrido, que en algunos casos es endogámico, incluso de familias. Yo creo que cualquiera que conozca la universidad lo sabe. Bueno, ya habíamos hablado un poco de la crisis geopolítica, pero adentrándonos en la parte de la soberanía de chips. En 2026, la verdadera crisis es la escasez de la potencia de cálculo. La inteligencia está muy bien, pero necesitamos todos estos chips para nuestros ordenadores también, para los vehículos, para todo. Lo de los vehículos ya digo que es una cosa aparte, es que ya no te puedes comprar un vehículo. Un vehículo de gama media pues ya te vale 30, 40 mil euros. Pues ya vemos, ¿no? Con nuestro poder adquisitivo hasta cuándo podemos cambiar de coche como se hacía antes cada 10 años. Y ni siquiera los de segunda mano, porque ya están rotos. Me refiero al que tiene un coche de segunda mano que está relativamente bien, incluso aunque tenga 10 años. Antes comprar un coche de segunda mano de 10 años era lo común. Mucha gente esperábamos a ello. Pero ahora hay que ver los precios. También hablan de los refugiados climáticos visibles, es decir, las crisis migratorias, que ya no son solo por conflictos bélicos, sino también por el calor extremo en zonas ecuatoriales, por esas pocas expectativas de futuro en sus países, que las crisis migratorias casi nunca se comentan, porque parece ser que son tan graves como parecen. En cuanto a la sociedad y la cultura, vuelve en parte el retorno a lo analógico, puesto que la posfatiga digital se está convirtiendo en un fenómeno. Hay que ver series que ya hablan de esto, o sea, todas estas series que intentan, poner en el punto de mira a los 80, a los 90, como esa no solo esa nostalgia, sino esas ganas de decir, oye, pues yo quiero volver a esto. No digo que se vuelva a la cinta de cassette, pero hay una reacción ante esa vida hiperconectada, que en 2026 surge un movimiento masivo de resistencia. Por ejemplo, hay quien preferiría tener unos cascos tradicionales, o unos auriculares de cable, porque claro, los móviles nuevos, los de gama media, digamos, ya no traen ni siquiera esa conexión. Tu coche, que es de hace 12 años, tampoco trae el enganche por Bluetooth. Y hay quien siente cierta nostalgia, ¿no?, de ese lujo de la desconexión. Estar fuera de la red por un momento, que se convierte en un símbolo de estatus. Hoteles que garantizan cero señal, cero inteligencia artificial. Grandes resorts en los que te ofrecen la piscina, pero no tienen wifi de ninguna manera, o sea, no ni pagando ni, o te los llevas tú los datos en una zona que es tan remota que prácticamente no hay cobertura. Esto se está volviendo como un lujo, ¿no?, de desconexión. O puede que sea que te lo vendan así. También la crisis de la verdad, esa verdad que nadie tiene, pero que cada vez es más valiosa, porque la percepción que tenemos de los deepfakes, en que todo en tiempo real, que es verdad, que es mentira, se te están engañando, si
la sociedad sufre esa fatiga de incredulidad en la que ya no sabes dónde mirar y casi no te crees ni lo que estás viendo cuando sales a la calle. Por lo tanto, solo se confía en lo que vemos en persona. Esto provoca un renacimiento de los eventos en vivo, todo conciertos, el que los pueda pagar, porque, como sabes, a nosotros nos gusta el metal. Conciertos o festivales como el Resurrection, no sé si estaba ya por 260 euros la entrada, más luego todo lo que la parafernalia que necesitas alrededor, el viaje, la comida, todo esto. Y si alguien quiere alquilar un piso en esas fechas, que que eche un vistazo, ¿no?, por las páginas de oferta de cualquier tipo, ya no solo alquiler de pisos, sino un hotel. Bueno, pero se está haciendo que eso un lujo, como algo valioso. O bueno, el cine, ir al cine. Es verdad que en mi caso casi lo veo mejor en casa. A veces me he decepcionado de ver una película en el cine. Pero bueno, otras veces solo el mantener eso como un estatus de me voy al cine se está convirtiendo en esa nostalgia de regresar. Por otra parte, la visión neural, o lo más disruptivo, habla de la identidad sintética. Para finales de 2026, el hilo de datos cada vez más interconectado, tejiendo una maraña, que será común que las personas tengan un agente que asista a reuniones de trabajo por ellos, que conteste correos con su mismo tono de voz y gestione su vida digital. Quizás esto no es para el común de los mortales o los que trabajan en una oficina, pero en cierta medida puede ser algo que lo veamos o oigamos que alguien lo hace, alguien que esté en un estatus un poco superior, algún jefe o algo así. Y se está generando también una gran crisis filosófica. Este año, 2026, se augura qué parte de nuestra vida es realmente nuestra y qué parte es una simulación optimizada por nuestros algoritmos. Ahí lo dejamos con esta pregunta reflexión. Buena semana, gracias por seguir ahí y nos escuchamos en el siguiente, si lo hay.